Oscuro, misterioso, inteligente, el cuervo ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, envuelto en un aura de magia y secretos. Para algunos es un mensajero entre mundos, para otros un embaucador capaz de robar la luz del cielo. En la alquimia simboliza el anigredo, el descenso a la sombra interior, y en la brujería se convierte en aliado, guardián y guía en los rituales. Pero, ¿qué poder atesora realmente esta enigmática ave? Hoy vamos a descifrar su lenguaje oculto, sus símbolos y sus misterios. Bienvenidos al lenguaje de los símbolos. Hoy, el cuervo y la magia. En tradiciones chamánicas y de brujería, el cuervo actúa como medium entre lo físico y lo espiritual, facilitando la comunicación con lo invisible. Se lo considera aliado en transformaciones interiores y revelaciones ocultas. En las tribus nativas americanas también cumple un papel dual, embaucador y creador capaz de cambiar de forma entre humano y ave, portador de conocimiento ancestral sobre los orígenes del mundo, la luz o el fuego. En el simbolismo alquímico, el cuervo representa la fase nigredo, el momento oscuro del proceso espiritual donde el ego confronta su sombra para llevar a cabo la transmutación interior. Jung lo identificó como el encuentro con el yo reprimido y el punto de partida del renacimiento psicológico. Los esoteristas lo asocian a la transformación profunda, del mundo material al espiritual, del caos a la sabiduría interior. En las tradiciones chamánicas indígenas de América del Norte, el cuervo es invocado con frecuencia para clarificar las visiones del chamán, aportando claridad en los viajes espirituales y disipando dudas durante los estados de trance. Actúa como puente entre el mundo físico y el espiritual, facilitando la recepción de mensajes provenientes del cosmos o de ancestros, y conectando a los participantes del ritual con realidades más allá del tiempo y del espacio. Su inteligencia y su nítida vocalización han dado lugar a su uso como oráculo supremo. Se interpreta que su graznido puede revelar presagios, palabras y destinos. Se le considera guardián de secretos sagrados y mensajero de la ley espiritual, cuya presencia selecciona a quienes son dignos de recibir conocimientos místicos. En el imaginario de la brujería medieval y popular, el cuervo aparece como familiar, un aliado no humano que acompaña y protege a la bruja o sacerdotisa, actuando como guía, mensajero o centinela entre dimensiones mágicas y naturales. Se creía que podía transformarse en cuervo, ayudando a las brujas a desplazarse a aquelarres u observar rituales sin ser detectadas. Como guardián de la magia natural, el cuervo protege los espacios rituales y preserva las prácticas mágicas de la interferencia externa. En rituales de sanación energética se le invoca para transmitir energía curativa y enviar fuerza espiritual a personas o familias en necesidad, actuando como mensajero del flujo mágico. El cuervo está vinculado con el desarrollo del tercer ojo y con la habilidad de ver lo invisible, pasado, presente y futuro. Se dice que otorga intuición, percepción más aguda, capacidad de leer señales invisibles y de interpretar mensajes ocultos. En el contexto junguiano y alquímico, el cuervo simboliza el anigredo, la etapa de oscuridad y confrontación con la sombra interior, indispensable para cualquier proceso de renacimiento espiritual. En rituales mágicos, su presencia ilumina la sombra, revelando lo oculto y permitiendo la integración del yo reprimido como puerta hacia la sabiduría más profunda. ¿En qué prácticas rituales son usados y de qué manera? En el ritual de la invocación del tótem, el chamán o brujo puede llamar al cuervo como guía espiritual en ceremonias, sosteniendo símbolos o imágenes del ave para facilitar visiones proféticas o introspectivas. Invocar al cuervo forma parte directa del núcleo de la magia ceremonial y chamánica. Se le considera un mensajero entre mundos, un canal que transporta la intención mágica del participante hacia el cosmos o hacia otros planos. Su función primordial es facilitar transmisiones de energía curativa, mensajes espirituales o visiones que trascienden el espacio-tiempo.
Cuando se invoca, el cuervo actúa como oráculo viviente, aporta claridad al chamán ante dudas en sus visiones y abre el canal para acceder a conocimientos ocultos. Elementos comunes en la invocación son las imágenes, esculturas o tótems de cuervo, representaciones visuales que se colocan en el altar y que actúan como foco de atención durante el ritual, plumas negras, velas oscuras o incienso, mirra, sándalo o copal, que facilitan la conexión psíquica y energética con la presencia del cuervo. Mantras o palabras de invocación en frases que suelen estar orientadas a pedir la transmutación de energías, claridad mental o visión espiritual. Se crea así un espacio ritual protegido, un altar o círculo sagrado, donde el chamán o brujo se acomoda con los símbolos del cuervo. Puede realizarse una visión guiada. El practicante se sumerge en un estado meditativo e imagina al cuervo posado sobre un tótem, alzándose y rodeándole, como mensajero de una energía transformadora. El proceso de invocación se caracteriza por la preparación del espacio, disponiéndose el tótem o el símbolo del cuervo, si no lo está ya, y además se encienden las velas y el incienso. La meditación y respiración consciente, relajando el cuerpo y centrando la mente en la figura del cuervo frente a uno. Existe la invocación verbal, pronunciándose mantras como «Espíritu del cuervo, transmuta lo negativo en positivo». En la visualización, el cuervo cobra presencia, se mueve en círculos, bate las alas, transportando luz o energía blanca para dispersar la negatividad. Luego viene el cierre del ritual, procurando no dejar abiertas puertas a otras realidades. Se agradece al espíritu del cuervo y se permite que la energía ritual se consolide. Pero, ¿cuáles son las intenciones prácticas del tótem? Pues bien, varias. Las enumeramos. Claridad en las visiones. Alivia dudas del chamán y refuerza la interpretación de símbolos internos. Transmisión de energía curativa, pues puede enviar sanación espiritual a distancia, por ejemplo, a comunidades necesitadas. Mensajero de intenciones. Al llevar deseos rituales, pensamientos o peticiones hacia ancestros o planos superiores a través del humo o la energía. La función simbólica del cuervo invocado, aunque pueda sorprender, es la del embaucador y transformador. En culturas del noroeste pacífico, el cuervo trastorna lo habitual, sacude la conciencia y transmite lecciones mediante bromas, contradicciones o metáforas vivientes. Se considera que el espíritu del cuervo a menudo se manifiesta para transportar almas perdidas o ayudar a viajeros en dimensiones espirituales. No es extraño que se den una serie de sincronías, cuervos acompañando al chamán durante días como un signo de apertura a la transformación o mensaje de muerte simbólica y cambio profundo. En conclusión, la invocación del tótem del cuervo es una práctica profundamente simbólica y mágica. Es la forma ritual de pedir al espíritu medial del cuervo que actúe como guía, clarificador, mensajero y sanador. Mediante símbolos visuales, respiración consciente, invocaciones y visualización, se crea una conexión energética poderosa entre el mundo humano y el espíritu del cuervo. Su presencia favorece la transformación interna, abre canales de percepción y transporta la magia del ritual hacia los planos invisibles. Es un guardián dual, custodio de la energía mágica que habita en la negrura, revelando luz interior, pero también desafiando la ilusión del ego. ¿Qué tipo de artefactos se usan en relación al cuervo? Es común el uso de plumas de cuervo como instrumentos mágicos para potenciar la visión psíquica, conectar con ancestros o fortalecer hechizos de protección. Podemos citar diversos objetos rituales culturalmente específicos. Las culturas del Pacífico Noroeste, especialmente entre los Xinjiang, Haida y Tlingit, existen sonajeros ceremoniales tallados en madera con la figura del cuervo, conocidos como Raven Rattles. Estos instrumentos formaban parte de la indumentaria ritual de chamanes y jefes tribales durante danzas de poder y ceremonias de sanación, ejerciendo un fuerte simbolismo espiritual y social. La forma típica del sonajero representa el cuerpo de un cuervo con el pico ligeramente abierto, sosteniendo un pequeño objeto simbólico, a menudo interpretado como el sol o la luz del mundo que el cuervo trajo al universo. Sobre el lomo del cuervo se muestra una figura humana reclinada, cuyo idioma está conectado con la boca de una rana u ave de pico largo, mediante una lengua tallada, representando la transmisión de poder, visión o conocimiento espiritual entre entidades. En el vientre del ave aparece una cara tallada con pico curvado, interpretada como otro ser espiritual complementario, reforzando la simbología de transformación, comunicación interdimensional y alianza chamánica. Durante las ceremonias, el portador sostenía el sonajero con el pico apuntando hacia abajo, evitando simbólicamente que el cuervo volara, lo cual mantenía su presencia espiritual dentro del ritual.
Al agitarlo, las semillas o cuentas en su interior producían un sonido rítmico que armonizaba con los cantos, tambores y pasos de la danza. Ese sonido servía para calmar a los participantes, establecer contacto con lo invisible y atraer la presencia del espíritu cuervo para facilitar la sanación, la revelación o la protección energética. Estos sonajeros eran profundamente personales, portadores de conocimiento oculto del clan y símbolos del poder espiritual. Solo los clanes o individuos autorizados los utilizaban. En ceremonias comunitarias como los potlatch, eran exhibidos junto a otros elementos de regalía para demostrar estatus y conexión ancestral con fuerzas sobrenaturales. Más allá de su función musical, el Raven Rattle actúa como un puente simbólico entre el mundo visible y los planos espirituales. Cada elemento tallado, desde el cuervo mismo hasta la figura humana, la rana, la cara interior, trabaja en conjunto para narrar mitos primordiales, como el del cuervo creador que robó la luz del cielo, una especie de Prometeo. La relación entre los seres tallados simboliza intercambio, transformación y ascendencia espiritual. En resumen, los Raven Rattles del Pacífico Noroeste son instrumentos rituales cargados de simbolismo. Canalizan el espíritu del cuervo durante danzas de sanación y ceremonias de poder, transmiten mensajes y energía espiritual, conectan a chamanes y líderes con fuerzas invisibles y expresan mitos fundamentales que reflejan el equilibrio entre el conocimiento ancestral y la identidad cultural. La inteligencia del cuervo, su capacidad para resolver problemas, imitar voces o manipular objetos, refuerza su papel de mediador mágico e inteligente, un ser que observa lo que otros no ven y traduce símbolos en lenguaje ritual. Su naturaleza ambigua, puede ser embaucador, creador o protector, resuena en prácticas mágicas que abrazan la dualidad, luz-oscuridad, orden, caos, vida, muerte. En contextos esotéricos modernos, el cuervo recalca el valor de la individualidad y la intuición propia, un tótem que invita a caminar hacia una magia consciente, alineada con la integridad interior. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado esta segunda entrega de la lista Simbolismo del Cuervo. La siguiente tratará el cuervo en la alquimia.